Hola, ¿qué pasa, Igo Crew? Piensa en estar atrapado en una cueva. Realmente atrapado. Te deslizaste de cabeza en un túnel entre dos cuevas más grandes. Paredes oscuras te rodean, tan cerca que ni siquiera puedes mover tus brazos. Están atrapados a tus lados. Estás completamente atrapado. Eres incapaz de liberarte, no importa lo que hagas. No hay salida. Estás contando con que otras personas vengan a rescatarte y hay buenas noticias, ellos saben exactamente dónde estás. Incluso puedes comunicarte con ellos. Aún mejor, han logrado agarrarte y han comenzado a llevarte hacia la libertad. Pero justo cuando empiezas a creer que puedes respirar aire fresco de nuevo, pierden el control y te deslizas aún más, incapaz de usar tus brazos. Tú y tu equipo de rescate se están dando cuenta rápidamente que no hay nada que puedan hacer para salvarte. Es demasiado peligroso intentar atraparte de nuevo, e incluso si quisieran arriesgarse, les tomaría tanto tiempo llegar a ti que es probable que ya estés muerto para cuando te alcancen nuevamente. Piensa en morir solo, totalmente atrapado, siendo capaz de escuchar a tus amigos y familiares e incluso responderles, pero sabiendo que nunca los volverás a ver. Sabes que te van a dejar morir, atrapado en la oscuridad, y lo hacen. Mueres, solo, aterrorizado, claustrofóbico. La sangre se acumula en tu cabeza. Esto es exactamente lo que le sucedió a John Jones en la cueva de Nutty Putty, llamada así por la arcilla pegajosa y moldeable que recubre la mayoría de las paredes de esta red de cuevas. La cueva de Nutty Putty se encuentra al oeste del lago Utah, en el norte de Utah. A diferencia de las estructuras subterráneas enormes que podrías estar imaginando, esta cueva es en realidad una red de túneles muy estrechos que se transforman en cuevas un poco más grandes. La mayor parte del tiempo dentro estás arrastrándote a través de estrechos pasajes, lo que la hace muy excéntrica, atrayendo muchos espeleólogos de todo el mundo. Las rampas son lo suficientemente grandes como para que una persona promedio navegue, pero lo suficientemente pequeñas como para que sea una experiencia única. Desde su descubrimiento en 1960, miles han atravesado la cueva con sus manos y rodillas. John Jones creció en el área. Sus padres lo describían como bondadoso, divertido, trabajador y curioso. Él y su familia habían realizado cientos de salidas a las cuevas cercanas mientras crecía. No solo estaban familiarizados con las cuevas del área, sino también conocían perfectamente las medidas de seguridad apropiadas para explorar una cueva. Cuando John creció, se mudó de Utah y se fue a vivir en Virginia con su esposa Emily y su hija de 1 año. Estaba estudiando para convertirse en médico, pero se tomó un descanso de las clases para viajar con su familia de regreso a Utah para las vacaciones de Acción de Gracias. Su hermano, Josh, contento de tener a su hermano de regreso en la ciudad por unos días, planeó una excursión a las cuevas. 9 de sus amigos y familiares decidieron acompañarlos, sin incluir a la esposa de John, Emily, que estaba embarazada esperando a su segundo hijo. A los 26 años, John no había estado dentro de una cueva en años. Ya no era el escuálido scout adolescente que fácilmente podría abrirse paso a través de cualquier grieta. Medía un poco más de 6 pies de altura y pesaba alrededor de 200 libras, pero le encantaban las cuevas cuando era niño y estaba ansioso por volver al desierto de Utah y explorar un poco. Incluso en esta época del año, cuando la nieve cubría Salt Lake City, el interior de la cueva estaría templado, calentada geotérmicamente por el agua que originalmente había formado la cueva hace milenios. Sería una salida divertida. El grupo llegó al inicio de la cueva a las 8 de la noche. Al día siguiente, nadie podía explicar por qué habían llegado a la cueva tan tarde. Su primera parada fue en el Big Slide, lo suficientemente ancho como para que los exploradores se sentaran y se deslizaran hacia adelante. Esta era una de las áreas más extensas de la cueva. John, su hermano Josh y 2 de sus amigos no estaban impresionados. Querían un desafío. Habían escuchado sobre la cueva de Nutty Putty toda su vida y estaban ansiosos por encontrar una de las grietas más apretadas por las que podrían pasar.
Habían docenas de pasajes pequeños que requerían torsiones y patrones de movimiento precisos para navegar, y no iban a salir de la cueva sin probar uno de estos. 1 hora después de entrar en la cueva, los 4 hombres se separaron de su grupo en busca de una formación llamada Canal de Nacimiento. Al ingresar a este canal de cabeza, te deslizas hacia una pequeña cueva circular que da paso a más pasajes claustrofóbicos. Cuando John fuera localizado más tarde por equipos de rescate, verían que el grupo había sobrepasado el canal de nacimiento. En el momento, él creyó haber encontrado el túnel correcto y se dirigió hacia adentro, usando la cabeza y avanzando lentamente con las caderas. Solo pasarían unos minutos antes de darse cuenta que había cometido un gran error. Cuando se dio cuenta de que, de hecho, este no era el túnel que había estado buscando, no había forma de que diera la vuelta o se deslizara hacia atrás. La única opción era seguir adelante. Sin embargo, más adelante el pasaje solo se estrecharía aún más. Exhaló, sacando el aire de sus pulmones para ayudar a aplanar su pecho, y avanzó nuevamente. Ese fue su error final. Cuando tomó su próximo aliento, sus pulmones se expandieron y quedó atrapado, incapaz de avanzar y ciertamente incapaz de retroceder. Mientras luchaba por liberarse, la luz que llevaba puesta se deslizó de su cabeza y desapareció por el túnel. Estaba atrapado. Él estaba solo. Y la oscuridad se acercaba. Josh encontró a su hermano rápidamente. Pudo alcanzar las piernas de su hermano y trató desesperadamente de sacarlo del túnel, pero no fue lo suficientemente fuerte como para liberarlo del agarre de las paredes de la cueva. El tirón lo aflojó un poco, pero cuando Josh perdió el control sobre las piernas de John, solo se deslizó más adentro del túnel, apretando sus brazos debajo de su pecho. El hecho de que John estaba en grave peligro alarmó rápidamente a los hermanos. Hicieron una oración rápida y desesperada, y Josh se dirigió a la entrada de la cueva para pedir ayuda. Debido a la ubicación de la cueva y a la profundidad en la que estaba John atascado, les llevó más de 1 hora buscar para llegar a la posición de John con el equipo que esperaban usar para poder sacarlo del túnel. Parecía una tarea bastante fácil, solo agarrar sus piernas y tirar de él hacia atrás. Si podía deslizarse hacia adentro, entonces podría deslizarse hacia afuera. Cuando la primera rescatadora llegó a John, él ya había estado en el túnel por más de 3 horas. Ella le dijo a John que se llamaba Susie Motola. Estaba cubierta de tierra, barro y sudor de la larga y sinuosa caminata hasta donde estaba John. John respondió: «Hola Susie, gracias por venir, pero tengo muchas ganas de salir». Susie era significativamente más pequeña que John y conocía cada centímetro de la cueva Newty Pewty. Por eso, se había ofrecido como voluntaria para entrar primero. A las 5:03, al menos podía extender los brazos delante de ella para avanzar lentamente por el túnel. Ella le dijo a John: «Oh, no te preocupes, vas a salir de aquí rápidamente». Ese no fue el caso. Susie comenzó atando una cuerda alrededor de las piernas de John y corriendo hacia el equipo que esperaba más arriba en la cueva. Los 3 rescatadores no fueron lo suficientemente fuertes como para desalojarlo de la grieta. Ella trató de girarlo en una posición diferente, pero todavía no podían sacarlo del túnel. Ella trató de cortarle la ropa, esperando que pudiera quitársela y darle unos centímetros más de espacio. Ninguno de estos esfuerzos logró una mejora en la situación de John. Susie trató de mantener a John hablando. Hablar los mantendría a ambos tranquilos, pero el cuerpo humano no está diseñado para estar inclinado hacia adelante, como lo estuvo John por un periodo de tiempo prolongado. Al estar de pie, el corazón puede usar la gravedad para hacer mucho trabajo de circulación de la sangre. Al estar boca abajo e inclinado como estaba John, su corazón tenía dificultades para bombear la sangre que se acumulaba en su pecho y cabeza. Susie podía escuchar el sonido del fluido que comenzaba a acumularse en sus pulmones mientras John hablaba. Después de 2 horas, entre las 2 y las 3 de la madrugada del 25 de noviembre, Susie había agotado todas sus opciones. Ella le dijo a John que aguantara y se arrastró de regreso a la superficie. Otro miembro del equipo de búsqueda y rescate se unió a John en el túnel. Arriba, el equipo había estado armando un sistema de poleas. Cada pieza tuvo que ser cuidadosamente bajada a la cueva. El equipo
Tuvo que encontrar un lugar para anclar las poleas. A pesar de eso, fueron optimistas. A medida que avanzaba la noche, más y más personas respondieron a la llamada. Comenzaron a ofrecer ideas alternativas. ¿Podrían llegar al túnel desde el otro lado? ¿Podrían cubrirlo con aceite y sacarlo? ¿Podrían traer un taladro industrial? Estas ideas eran demasiado peligrosas o eran imposibles por el tamaño y la forma de la cueva. El equipo principal de rescatistas continuó trabajando en el sistema de poleas. Era la misma idea que había logrado rescatar a un adolescente en una situación similar, solo unos años antes. Sin embargo, ese adolescente era 60 libras más delgado y considerablemente más bajo. Al enganchar a John, comenzaron a ver que la línea se movía. Parecía que iba a funcionar, hasta que los pies de John tocaron el techo del túnel. Había estado inclinado hacia adelante durante tanto tiempo que incluso la más mínima presión sobre sus piernas le causó tanto dolor que gritó. El horror se apoderó de los rescatistas cuando descubrieron que el túnel estaba en ángulo de tal manera que John no podía ser sacado directamente de él. Tendrían que doblar las piernas hacia atrás sobre su cuerpo, fracturándolas. Ya tenía tanto dolor que su cuerpo estaba luchando por mantenerse despierto y vivo. El dolor de la fractura podría generar un estado de shock, el cual lo mataría aún más rápido. Se cumplen las 12 horas. Las paredes arenosas de la cueva estaban haciendo un mal trabajo al sostener las levas del sistema de poleas, por lo que el equipo de rescate comenzó a tratar de perforar agujeros más profundos para anclarlos de manera más segura. Tendrían que fracturarle las piernas a John y tratar de ponerlo a salvo lo suficientemente rápido como para tratar el shock. John estaba luchando una batalla. Cuando Susie se deslizó por primera vez en el túnel, él era coherente, respondía a sus preguntas, hablaba con ella de religión, música y de su familia. Ahora, estaba acusando a los rescatistas de haberlo puesto en el túnel. Había estado tranquilo antes. Para darle el crédito, le había tomado 12 horas para que el pánico realmente se apoderara de él. Ahora todo estaba en caos. Pateó y golpeó, tranquilizándose solo cuando los rescatistas lo incitaron a hablar con su esposa Emily y su hija de 1 año. En la mañana del 25 de noviembre, a Emily se le permitió venir a la escena y hablar con John por radio. Ambos estaban destrozados, llorando, pero John le prometió que iba a salir. En la tarde, el nuevo sistema de poleas estaba en su lugar. Después de 19 horas de estar atrapado, el equipo estaba listo para llevarlo a un lugar seguro. Lentamente, le permitían a John descansar cada pocos minutos. Tanto John como los rescatistas sabían que iban a lograrlo. En la boca de la cueva, la línea de repente se aflojó y las 8 personas que tiraban de ella se cayeron hacia atrás. Más tarde, se darían cuenta que el arco de piedra sobre el túnel, a través del cual habían enhebrado la cuerda unida a las poleas, estaba roto. Llovió rocas sobre John. Además, un mosquetón se desplomó en la cara del rescatador al lado de John, noqueándolo y rompiéndole la mandíbula. Cuando el rescatador herido fue sacado y entró otro, John le preguntó si iba a morir. El equipo le aseguró que lo iban a sacar. Lo último que John haría alguna vez sería preguntar por el rescatista que había estado en el túnel con él. Preguntó, ¿está bien? Y luego, John dejó de hablar. El equipo continuó tratando de sacarlo. Rescuers say Jones is exhausted. They were able to pull him to a more comfortable position for a short period of time and even provided him with food and water. But then equipment failed. Intentaron perforar nuevos agujeros para soportar las poleas, pero estaban exhaustos. Tenían que intercambiar posiciones con frecuencia y solo una persona podía ascender o descender la cueva a la vez. Emily creía que su esposo sobreviviría. Estaba inconsciente, le dijo el equipo, pero todavía estaba vivo. Ella le dijo, sé que has estado presionado durante mucho tiempo. ¿Por qué no paras un minuto y te tomas un descanso y luego puedes presionar de nuevo? Pero John no podía escucharla. Más de 25 horas después de que John se metiera en el túnel y se hubiera atascado, un paramédico desafió la aterradora prensa y lo declaró muerto. Emily no estaba tan segura. Habían estado tratando de tomarle el pulso en las piernas, pero su corazón no había podido bombear sangre a sus piernas durante horas. ¿Cómo podían realmente saber si estaba respirando o no? Puede que todavía esté inconsciente.
¿Cómo podía dejarlo allí, sin saber si estaba realmente muerto o no? Finalmente, aceptó abandonar la cueva Newty Beauty cuando el teniente sheriff del condado de Utah, Tom Hudson, el comandante en la escena, le prometió que sacarían el cuerpo de su esposo de la cueva. Sin embargo, incluso eso resultó ser una promesa en vano, pues ya estaban seguros de que John Jones estaba muerto. Todo el equipo se dio cuenta de que, tan imposible como habría sido sacar a John cuando estaba vivo, sería aún más imposible ahora que estaba muerto. Ya no podía empujar. El túnel era un apretado sacacorchos y con su cuerpo, plácido y sin vida, no podía girar para ayudarlos a sacar su cuerpo del espacio. Hudson decidió que era demasiado peligroso continuar tratando de sacarlo. En cambio, sellarían la entrada de la cueva con el cuerpo de John adentro. Su muerte fue tortuosa. Había sido físicamente doloroso, sí, pero el trauma de creer que iba a salir y luego tener esa esperanza 2 veces habría sido aún más aterrador. Los profundos temores de la soledad y de la oscuridad se hicieron presentes cuando John murió. En el desierto de Utah, en la cueva de Newty Beauty, se encuentra la tumba de John Jones, dejando un esqueleto blanqueado, solo, todavía atrapado en ese túnel retorcido.